Seguimos con mucha más información. Mientras la tensión en el Partido Patriota crece por la pérdida de miembros, el Comité Ejecutivo busca el reemplazo de Sinibaldi. Los problemas internos han ocasionado que algunos duden de continuar en dicha agrupación. La pugna entre miembros del Partido Patriota continúa. Mientras unos aseguran que todo marcha bien, otros son más sinceros y confirman la inminente salida de otras personas de la agrupación política. La renuncia de Sinibaldi, ex candidato a la presidencia, y las acusaciones de corrupción hacia el gobierno han sido los detonantes para que al menos 15 diputados consideren abandonar el proyecto político. Cada vez los problemas son más evidentes. Ayer el Comité Ejecutivo convocó a una reunión, pero excluyeron al diputado Juan Alcázar, quien también forma parte del comité y es cercano con Sinibaldi. Algunos diputados señalan que él podría ser uno de los que renuncien al partido por los desacuerdos que existen y también confirmaron un boicot a la candidatura de Sinibaldi. Soy fundador del partido, yo sí soy fundador del partido, no como decía la vicepresidenta ayer que Juan Carlos Monzón es fundador del partido, él no es fundador del partido. Él llegó al partido cuando el partido ya tenía 6, 7 años de existir. La salida de Sinibaldi fue un duro golpe para el patriota, que deberá buscar un reemplazo para candidato a la presidencia y evitar que otros miembros se cambien de partido. En este momento están reunidos la mayoría de secretarios departamentales con las estructuras municipales, dándoles de conocimiento de que hay que esperar la nueva decisión del nuevo presidenciable que tiene por parte del PP. Hasta el momento, los nombres de 5 personas suenan como posibles candidatos a la presidencia del Partido Naranja. Entre estos, Roberto González, hasta hoy presidenciable de la Alianza Crea Unionista, Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Carlos Páez, comisionado presidencial para la competitividad, y los diputados Oliverio García y Gudy Rivera. Roberto González a mí me parece una excelente persona y yo creo que no tendríamos ningún inconveniente con trabajar con él, pero repito, tenemos que esperar el momento indicado para que esto o la persona que se oficialice, ¿verdad? El Partido Patriota se encuentra en sesión permanente y los cambios que sufrirá serán oficializados en los próximos días. Por el momento, el secretario general no ha querido emitir opinión respecto a la pugna que existe. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Héctor Chutuc. Alejandro Sinibaldi renuncia al Partido Patriota y un día después de anunciar su salida, envió al Tribunal Supremo Electoral su carta de desafiliación que automáticamente lo desvinculó como adherente del partido oficial. Alejandro Sinibaldi rompió el único vínculo que lo ligaba al partido oficial y era su afiliación, dejando además la vacante del principal cargo a elección popular del Partido Patriota, quien este fin de semana proclamaría a su máximo líder como presidenciable. Alejandro Sinibaldi era afiliado al Partido Patriota. A partir de la última asamblea ya no pertenecía al Comité Ejecutivo Nacional. Así que solamente como afiliado está renunciando al Partido Patriota. Está haciendo efectivo y por escrito el día de hoy con una formalidad lo que anunció en conferencia de prensa el día de ayer. Me pidió que ya que yo venía a hacer la misma gestión, porque yo sí era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que le presentara su carta de renuncia. Mientras que el PP intenta llenar el espacio de Sinibaldi, el partido Movimiento Reformador, que ha sido el más mencionado en llevar a Sinibaldi a la presidencia, mantiene su organización partidaria activa y será hasta el 31 de mayo, cuando en asamblea extraordinaria proclame a sus candidatos, incluido el binomio presidencial. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y tras quedarse sin candidato a la presidencia, el Partido Patriota, politicólogos señalan que un opaco escenario se avecina para el oficialismo, mientras que otras agrupaciones políticas podrían obtener ventajas de ello. La renuncia de Alejandro Sinibaldi se suma a una serie de hechos que de a poco han debilitado la imagen del Partido Patriota. Esta agrupación estaría enfrentando la peor de sus crisis, aseguran politólogos. El Partido Patriota, como partido de gobierno, y el propio gobierno, los grandes perdedores de este desenlace. La percepción ciudadana de gran corrupción a lo interno del partido, ratificado por el ex candidato a la presidencia del Partido Patriota, deja obviamente mal parados tanto al partido como al gobierno. El panorama político también presentaría variaciones. El electorado que Alejandro Sinibaldi había consolidado con el Partido Patriota se dividiría.
Señalan que los beneficiados podrían ser la UNE, Líder y los partidos medianos con posibilidades de crecer. No tienen los incentivos que tenían anteriormente, no tienen los recursos, no tienen alianzas, no tienen los apoyos, y yo creo que sí es muy previsible que base del partido, estructuras departamentales y municipales terminen, digamos, saliendo. Muy pocas figuras se apostarían a terminar de meterse en un marco que está evidentemente hundido. La migración de los votantes también repercutiría en el Congreso de la República. Los expertos prevén que el Partido Naranja reducirá drásticamente su fuerza en el legislativo. Podrá tener alguna represión en el Congreso, pero es realmente pequeña, muy minoritaria. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y María José Hernández. Una pregunta sobre este tema, ese desmoronamiento del PP, tanto en el interior como en la capital, ¿afectará quiénes ganan, quiénes pierden? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar a la población en su intención de votar? ¿Podría llamar al abstencionismo? Bueno, sobre la primera pregunta de la fragmentación del partido, pues definitivamente, aunque ellos están tratando de negarlo y demostrar unidad, es evidente que muchas personas que tenían interés por hacerse de un puesto público, de correr en las elecciones, pues lógicamente, si el objetivo no está asegurado con el Patriota, van a emigrar y van a buscar otras opciones. Es decir, la migración es inminente. Para cualquier persona que se quiera sumar ahora a estas filas, dígase un candidato presidencial, por ejemplo, tendrá que considerar que esta es una plataforma, pero de gelatina en este momento. Y me parece que a nadie le gusta apostar a ser perdedor. El objetivo de tener un candidato a la presidencia, en el caso del Partido Patriota, en este momento no sería tanto volver a llegar a una presidencia, cuestión que ya uno podría considerar imposible, sino poner a alguien capaz de atraer suficientes votos y lograr ellos tener un posicionamiento representativo en el Congreso de la República. Entonces ese sería el objetivo, porque bien podrían correr en las elecciones sin candidato presidencial, únicamente para las alcaldías y para las diputaciones, listado nacional y distrital. Ahora la otra pregunta era que si iba a haber abstención. Aquí hay que ver, porque si bien muchas personas se sienten defraudadas por el sistema y ya había cierta tendencia a llamar por el voto nulo, por ejemplo, hay que ver cómo va a pensar finalmente el guatemalteco, porque por un lado pudiera ser que efectivamente se retraiga y no haya una buena participación, pero por el otro hay que considerar también, María Luisa, que acá, sobre todo en las áreas urbanas, hay mucho miedo a Manuel Valdizón, y si tú ya tienes dos personas fuertes corriendo para la presidencia de la República, y de pronto tienes a Manuel Valdizón y tienes a Sandra Torres, esas personas que iban a votar nulo no iban a votar, ese miedo puede hacerlas moverse a las urnas simplemente no para elegir, sino hacer un antivoto y decir, bueno, voy a votar por esta persona por la única razón de que no quiero que gane, por ejemplo, un Manuel Valdizón. Es decir, las motivaciones son bastante lamentables, porque yo creo que estamos cansados de esa situación y todos quisiéramos realmente poder elegir a nuestros gobernantes y no estar en este juego que lamentablemente es producto de un sistema político desgastado y ha sido desgastado intencionalmente por los propios partidos políticos. ¿De qué puede aferrarse la ciudadanía ahorita? ¿Puede ganar en algo la ciudadanía en lo que está sucediendo? Porque hablamos tanto de lo malo, ¿no? Y comentábamos fuera de cámara, las redes sociales están ahorita reventando a todo mundo, ¿sí? Pero ¿puede ganar en algo la ciudadanía como para acotar en ello, para que abramos los ojos de que se puede ganar en algo? Yo creo que ya ganamos, de hecho ya ganamos, porque finalmente tenemos que tocar fondo en algún momento y solemos ser muy callados los guatemaltecos, no hay nada que nos mueva a protestar, a hacernos escuchar, y ahora esto ha sido un caso que ha tocado las emociones y ha tocado la fibra sensible de los guatemaltecos. Yo creo que ahí ya ganamos. Lo importante es no quedarse únicamente en la fase de las emociones y decir vamos a salir a las calles y vamos a protestar, no. Es aparte de esa emotividad, cómo la encauzamos racionalmente por la vía institucional. Y aquí es importante reflexionar, bueno, más allá del 25 de abril, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a sacar provecho de esta situación? ¿Cómo vamos a aprovechar la crisis para reconstruirnos como país, para reconstruir nuestra institucionalidad? Y en ese sentido, todo el sistema político tiene una responsabilidad enorme, desde los medios de comunicación, tratando de orientar a la opinión pública,
hasta otro tipo de referentes morales y políticos que puedan coadyuvar. Dígase iglesias, dígase instituciones como el Foro Guatemala, dígase la academia, por ejemplo, pero en estos momentos de crisis es cuando un país más necesita de esos referentes morales y políticos que puedan orientar adecuadamente ese cúmulo de emociones, de demandas y de inconformidades. Esa emoción de la que usted habla pide, porque lo pide, lo hemos visto por todos lados, que renuncie el presidente, la vicepresidenta y algunas otras cosas más. Hagamos un supuesto, ¿qué podría pasar si eso se diera? ¿Cómo afectaría a nuestro país o no lo afectaría? ¿Sería para bien, sería para mal desde su punto de vista? Bueno, hay quienes opinan que una renuncia de la vicepresidenta, por ejemplo, no debería de ser una salida. Yo disiento un poco de esa situación. Yo creo que sí se debería de sentar un precedente en términos de que nadie es superior a la ley y que efectivamente aquí la ley se cumple y que ellos no son los dueños del país, no puede aferrarse al poder porque al final es el pueblo el soberano y el que se lo concedió. En el momento en que el pueblo se lo quiera quitar, ella o se lo pida, le pide el cargo, así como llegó, ella debería de ser capaz de entregarlo. Entonces, como precedente, a mí me parece que efectivamente tenemos instituciones, tenemos salidas legales, estamos a las puertas de un proceso electoral que nos va a permitir solucionar esta situación. ¿Es posible pensar en un gobierno de transición? Es posible. Ahora bien, que sea mejor lo que viniera en este gobierno de transición, eso es otra cosa, porque al final, ante la falta de presidente y de vicepresidente, quien decide quiénes llegan va a ser el Congreso de la República. Y nuestro Congreso tampoco es la gran panacea en este momento, también tiene grandes problemas de legitimidad. En el caso de que la vicepresidenta finalmente decidiera presentar su renuncia, entonces el Congreso tendrá que elegir un nuevo vicepresidente de una terna que le va a proponer el presidente al Congreso. En todo caso, yo creo que el país va a seguir adelante. De hecho, hoy por hoy, cuando uno ve esta situación, se da cuenta de que milagrosamente Guatemala se ha mantenido a flote porque hemos tenido un gobierno que no gobierna, un gobierno que no controla, que ha sido negligente en sus acciones. Y aún así, estamos, digamos, saliendo adelante y yo no considero que seamos un Estado fallido. Un Estado fallido sí podría ser un Haití, por ejemplo. Yo viví en Haití después del terremoto. Eso es un Estado fallido porque no hay instituciones. Aquí afortunadamente tenemos instituciones que no funcionen bien, pero las tenemos y lo que hay que hacer es que funcionen adecuadamente. Otras instituciones están funcionando bien, pero lamentablemente no para suplir las necesidades del Estado y a favor de los intereses de los guatemaltecos. Tenemos que entonces retomarlas, así como se hizo con la SAT, quitarlas de las manos de los bandidos y de estas redes mafiosas y criminales y organizarlas garantizando efectivamente que van a estar a nuestro servicio y no al servicio de determinados grupos. Pero no creo que seamos un Estado fallido por esa situación. Y asegurándonos que los nuevos que vayan a ser puestos ahí también sean personas probas. Que sean personas probas. Entonces yo digo, ahora es importante en términos de lo de la SAT, no únicamente ver en quién se fue y que Omar Franco está ahora enfrentando un juicio, sino que pongamos los ojos también en quién llegó. Claro que sí. Bueno, hacemos una pausa comercial, por supuesto, regresamos con más. La Interpol busca a Juan Carlos Monzón, secretario privado de Roxana Valdetti.